cerrar la puerta por el frío. Bien, a ver, doctores, antes de comenzar con la sesión número 14, siempre les muestro el bosque para que ustedes vean los árboles, ¿no? Es decir, su mente les ayude a anticiparse con las evaluaciones que vienen. Como estamos viendo acá en el Canvas, esta es la hoja de ruta de nosotros los profesores, para la semana 14 vamos a ver el día de hoy lo que se refiere a los pacientes crónicos y a los pacientes terminales. Y en la segunda parte vamos a analizar el último caso clínico previo al examen de casos clínicos de la semana 15. ¿Ya? Entonces, primero yo felicito a todos los estudiantes que han venido practicando juntos. Hemos practicado el desarrollo, buenas noches, de los casos clínicos, buenas noches. Y el día de hoy tenemos el último entrenamiento, por lo cual les pido su participación, como en todas las sesiones, para poder desarrollar un nuevo caso clínico, porque recuerden, hasta el momento hemos visto 5 o 4 casos. ¿Se acuerdan de los diagnósticos que hemos visto? Excelente, en trastorno obsesivo compulsivo, que forma parte de los trastornos cognitivos. Trastorno de ansiedad generalizada. En trastorno de ansiedad generalizada, que forma parte de la familia de los trastornos afectivos. El trastorno de pánico, como caso clínico, no lo vimos. Trastorno persistente del ánimo. Vimos un trastorno depresivo mayor. Sí, porque la anedonia era la característica principal y la tristeza era aproximadamente de 2 semanas y no 2 años, como es la distinción. Y la sesión pasada, nuestro cuarto entrenamiento en caso clínico, ¿qué diagnóstico tuvo? ¿Hipocondríaco? Sí, un trastorno con síntomas somáticos, con un miedo a enfermarse, hipocondría. Aun cuando en ese caso clínico también había la presencia de un dolor crónico. ¿Ya? Entonces, esas han sido los 4 diagnósticos que hemos visto hasta el momento. Hoy vamos a descubrir cuál será el diagnóstico de nuestro paciente. ¿Bien? También es importante mencionar que estamos a 2 semanas del examen final. El examen final es un examen que busca demostrar que ustedes dominan la competencia principal del curso, que el estudiante explica los principios de una psicopatología. Cuando hablamos de una psicopatología, estamos hablando de una patología psicológica. Pero, ¿cuáles son los procesos mentales que se alteran cuando existe un factor genético o una situación ambiental que desborda las capacidades de manejo de la persona? ¿Cuáles son esos procesos mentales que se distorsionan? Cognitivo. Correcto, los procesos cognitivos que tienen que ver con la manera de pensar, ¿no? Ahí está el sistema de creencias. Vamos a ver el día de hoy qué hace un paciente con sus síntomas cuando se entera que tiene una enfermedad crónica o una enfermedad terminal. En segundo lugar, vimos otro proceso que es el encargado de darle energía a la conducta. ¿Cómo se llama ese proceso mental? Muy bien, procesos afectivos emocionales. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y el ánimo? ¿Recuerdan que son los 2 combustibles, entre comillas, que movilizan nuestra conducta? La duración e intensidad de la respuesta fisiológica. Excelente. Tanto las emociones como el ánimo son movilizadores, son combustibles, pero se expresan fisiológicamente, ¿se acuerdan? Por ello que ahí viene la confusión del paciente cuando observa algún cambio en la sintomatología corporal, va al médico. ¿Por qué? Porque tanto las emociones como el ánimo se afectan en el cuerpo, o sea, dan síntomas corporales. Por ello que anoto acá fisio y pongo un slash psico, porque los pacientes pueden confundir una serie de sintomatologías con una enfermedad orgánica, cuando en el fondo estamos hablando de una enfermedad de tipo funcional. ¿Bien? Y efectivamente, desde el punto de vista fisiológico, las emociones son estados fisiológicos, estados fisiológicos, de alta intensidad, pero de corta duración. ¿Cuál es ese trastorno psicológico de la familia de los trastornos afectivos que puede confundir a un paciente con un infarto al miocardio?
y el trastorno de pánico. ¿Por qué? Ah, Porque los trastornos de pánico, ¿qué características tienen? ¿Correcto? Son respuestas fisiológicas, principalmente vegetativas, ¿no? De activación de alta intensidad, pero de corta duración. Y desde el punto de vista fisiológico, el estado de ánimo, EA, estado de ánimo, a diferencia de las emociones, ¿cómo es la intensidad de los síntomas? La intensidad, perdón, de la respuesta fisiológica es más baja, ¿no? Y más duradera. Por eso siempre como educación en salud mental hay que cuidar más nuestro ánimo que las emociones, ¿no? ¿Y cómo se cuida el ánimo? Como las personas usualmente están atentos, por ejemplo, a los pacientes se le dice cuando usted observe un síntoma, cuando usted observe un lunar o cuando observe un bulto, la persona se examina y va, igual ustedes siempre viendo cómo está su estado de ánimo, ¿verdad? Los estados de ánimo es como una moneda que tiene dos caras, pero dos caras patológicas. ¿Cuáles son esas dos caras? Doctor? Las dos caras patológicas del ánimo. Una moneda que tiene dos caras. depresión y Hay una cara maníaca y la otra cara depresiva, ¿correcto? Entonces la del centro sería la cara natural. Es decir, si nosotros observamos, por ejemplo, que tenemos, buenas noches, ¿cómo están? Que nuestra fuerza para levantarnos temprano, ¿no? Yo siempre valoro esto de los estudiantes que a pesar que terminan una jornada académica anterior, del día anterior, hasta las 11 de la noche llegan a su casa, ¿no? Se despiertan a las 5 de la mañana sin despertador y sin una persona que lo despierte porque su clase empieza a las 7. ¿No? ¿Cómo será ese estado de ánimo? Ese es un estado de ánimo óptimo, ¿no? Pero también, doctores, hay momentos en que, producto de nuestra exigencia y producto de nuestras, vamos a llamarle fuerzas psíquicas, la persona tiene el derecho de sentirse mal, ¿no? Eso también ha sido un mensaje en todas nuestras clases. Tenemos el derecho de sentirnos mal un día, pero siempre preguntándonos a qué se debe esa indisposición. Y siempre, como les decía, pidiendo ayuda. Los procesos volitivos y los procesos sociales fueron otros dos procesos mentales que explican el comportamiento humano, porque estos procesos, 1, 2, 3 y 4, generan lo que nosotros llamamos la conducta. Por lo tanto, ya como una herencia del curso, estamos a una semana más y nos despedimos del curso, habiendo trabajado, ¿no? Y ahí yo hago un paréntesis, como ustedes son el primer grupo de la semana, ¿ya? Yo me aprendió mi libreto, que lo tengo apuntado aquí, para darles el mismo mensaje a todos los grupos que tenemos en Psicología Aplicada a la Medicina. Lo que más valoramos, los profesores que hemos estado a cargo del curso, es que hemos trabajado bastante, con bastante material, y la mayoría de estudiantes ha seguido ese reto de ir trabajando. Y las evaluaciones se toman cuando hemos trabajado. Es decir, lo que buscamos nosotros en el curso es que usted tenga éxito en sus aprendizajes y se vaya a sus siguientes cursos, que son psiquiatría clínica y geriatría, con las competencias logradas, ¿ya? Entonces, todavía están a tiempo, si en algún momento han perdido el paso de la secuencia del curso, de seguir estudiando. Bien, entonces, la psicología aplicada a la medicina nos dice que lo que nosotros observamos en nuestros pacientes no es sino la consecuencia de cómo funcionan nuestros procesos mentales. Y comienzo el día de hoy con una frase que lo vamos a trabajar bastante, la frase con la cual iniciamos el curso. ¿Los médicos trabajan con enfermos o trabajan con enfermedades? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta? Nos ponemos en un dilema, ¿no? El dilema es, me estoy preparando, conociendo cuáles son los signos y síntomas, por eso que el curso de Psicología Aplicada a la Medicina busca que usted desarrolle un diagnóstico sindrómico, ¿no? Signos y síntomas, porque en el curso de Psiquiatría Clínica, que es el curso que sigue, ustedes van a hacer diagnósticos etiológicos. Entonces ustedes dicen, si yo aprendo signos y síntomas es porque estoy trabajando a la enfermedad, ¿ya?
Pero ¿cuál fue la respuesta a la que llegamos, creo, de manera consensual, el segundo día de clases? El paciente trabaja con enfermos, ¿no? Porque cuando tenemos a un paciente, el paciente es una persona que tiene una enfermedad. Y cuando el médico le dice al paciente, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que hacer, ¿con quién? ¿Con la persona o con la enfermedad? Con la enfermedad. Con la enfermedad. Pero entonces sí nos queda algo que hacer con la persona, porque la persona es merecedora de cuidado. Antes a los pacientes también le llamaban dolientes. Entonces, la persona merecedora de cuidado también necesita compañía. Y esa compañía y este cuidado se genera con lo que algunas personas denominan la muerte, y el día de hoy les voy a demostrar que la muerte no existe. La muerte es una creación mental. Porque, por ejemplo, en el proceso de la vida hay nacimiento y hay muerte, ¿no? Pero el nacimiento es un verbo, no es un sujeto. En cambio, la muerte sí, fallece una persona. Cuando ustedes van al velorio de una persona, van a despedirse del muerto o del cadáver. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué observa? El cadáver es el soma. Es lo físico. Así es. ¿Y el muerto? Es su alma. O sea, como que tiene sentido. Sí, todos lo entendemos, pero no lo podemos decir, porque hablar de la muerte es bien confuso. La muerte es el fin de la vida. La muerte, como lo vamos a ver, es una creación mental. Por lo tanto, doctores, cuando vamos unas personas, cuando van a despedirse del muerto, es de la persona quien en vida fue, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces el día de hoy nuestro tema, que se llama los pacientes crónicos o el paciente crónico terminal. Bien, no sé si hay alguna pregunta, doctores, en el repaso. Antes, siempre en los primeros 15 minutos y antes de pasar listo, siempre hago un repaso. No sé si ha quedado claro o hay alguna pregunta que quieran hacer. Ninguna, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver el día de hoy. Al final de la clase debemos llegar nosotros a 3 conclusiones, ¿no? La primera de ellas, debemos diferenciar a un paciente crónico de un paciente terminal y un paciente incurable. Esos son los 3 términos que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, ¿qué hacemos con el componente psicológico? Ahí ustedes están viendo en la pizarra que la enfermedad está avanzada y que ya hay un pronóstico. Sin embargo, hay algo que hacer con la persona, ¿no? Vamos a ver entonces ahora este video de una película que se llama Mi vida sin mí. ¿Ya? Mientras yo voy ubicando el video, ¿qué significa ese término? Mi vida sin mí. ¿Cómo le entienden? A ver, vayan ensayando. Vamos a calibrar. Mi vida sin mí. Doctora de iluminación. Pensar. No estás acostumbrada a pensar. Cuando tienes un hijo a los 17 años con el único hombre al que has besado en tu vida y luego otro a los 19 con el mismo hombre y además vives en un remolque en el jardín de tu madre y tu padre lleva 10 años en la cárcel, no tienes tiempo de pensar. Cosas que hacer. Decir a mis hijas que las quiero varias veces al día. Dios, os quiero,
chica que les guste a las niñas. Hola, soy Ana. Ah, veo que has conocido a mi Apache. Sí, yo también soy Ana. ¿Sí? Sí, eso. Encantada. Grabar a mis hijas mensajes de cumpleaños hasta que cumplan los 18. Decir lo que pienso. Quiero ser como ella. ¿Qué te parece? Creo que es una soberana gilipollez. Darme uñas postizas y hacer algo con mi pelo. Yo creo que sí. ¿También te gusta Milli Vanilli? Yo soy de Segovia. Nosotros aquí no sabemos nada de Milli Vanilli. Hacer el amor con otros hombres para ver cómo es. Hacer que alguien se enamore de mí. Si no me besas ahora, me pongo a ver. Una stella del cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere, senza filo, tu sei un attimo senza filo, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai, Me encantó bailar contigo. nelle tue mani, mani grandi. Bien, este es el tráiler de una película que tiene ese nombre, Mi vida sin mí, ¿no? ¿Qué les dice el título de la película? Mi vida sin mí. ¿Es posible tener una vida sin uno mismo? Lo que sucede es que Anne, que es la personaje principal, es una adulta temprana, recibe una noticia inesperada de un cáncer. A los 23 años, Anne tiene 2 hijas, vive en el jardín de su madre, su padre está en la cárcel y su esposo está desempleado. Es decir, está hablando de la persona que tiene un diagnóstico. Pero, ¿qué decide hacer la persona con sus síntomas? Que es una de las lecciones que vimos la semana anterior, ¿se acuerdan? Cuando nos hacíamos la pregunta si los pacientes somatomorfos crean sus síntomas. ¿A qué respuesta llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Se acuerdan? No, ¿qué pasaba con los pacientes? Que los síntomas eran reforzados por alguna ansiedad. Ya, excelente. Es decir, que los síntomas, doctores, cumplen un sentido, tienen un fin dentro de la dinámica personal o de la dinámica familiar. En el caso de los pacientes crónicos o los pacientes terminales, esa es la propuesta de la neurociencia en ayudar a que el paciente elija el modo en que ve su enfermedad. Entonces, Mi vida sin mí es la decisión que toma una adulta temprana a los 23 años para hacer una lista de acciones que quisiera realizar antes de morir. Vamos a ver un poco más sobre el paciente crónico y el paciente terminal. Lo primero que vamos a mencionar, doctores, es un dato que nos va a ayudar a centrar la atención. Por ejemplo, en Canadá, 2 de cada 5 personas desarrollan cáncer en su vida. 2 de cada 5. Mantengamos ese dato. Y la esperanza de sobrevida es de 5 años para el 63% de todos los tipos de cáncer. Ahí aparece una palabra clave que vamos a trabajar el día de hoy, que es la diferencia entre calidad de vida y sobrevida. Y en el año 2015, esto como un dato histórico, respecto de calidad de disponibilidad de cuidados paliativos, que es la segunda palabra clave del día de hoy, ¿qué se hace? ¿Qué tipo de cuidados recibe un paciente cuando ya no hay nada que hacer por la enfermedad? ¿Ya? Dice que en Canadá, entonces, a diferencia de 80 países, es uno de los países donde existe el mejor índice de calidad de morir en el mundo. ¿Por qué? Porque se ha trabajado una serie de acompañamientos, una serie de cuidados para trabajar con la persona que tiene una enfermedad terminal. Ahí en la foto, las fotos en las diapositivas, doctores, también tienen un impacto, ¿no? Hay que buscar la mejor foto y aquí lo que quiero demostrar es el acompañamiento.
¿no? El acompañamiento de la persona que tiene una enfermedad. ¿Cuáles son, y comenzamos, pregunta de examen parcial, podría ser una bonita pregunta del examen, ¿cuáles son los criterios para considerar a un enfermo como terminal? ¿Ya? Y lo que debo decirles como psicólogo, obviamente desde la mirada de la psicología, no encontraba un texto referencial que pueda decirnos qué significa un paciente terminal. Lo que sí encontramos fue una explicación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. El cuidado paliativo es el cuidado de la persona que tiene un diagnóstico terminal, en la que consideraba que los pacientes terminales deben cumplir con 4 condiciones. ¿Ya? Está la pregunta del examen. ¿Cuáles son las condiciones para denominar a un paciente como terminal? Primero, que la enfermedad es avanzada, es progresiva, ¿ya? Estos dos son términos importantes, y no responde a un tratamiento activo. Es decir, que se ha medido el progreso de la enfermedad y esta no se ha detenido a pesar de los tratamientos que existen. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es la gravedad, doctores. ¿Qué significa? Que hay un pronóstico de vida breve, es decir, el enfermo morirá antes de 6 meses con un 90% de probabilidad. Entonces, primero, la enfermedad es progresiva, es irreversible, no responde a los tratamientos y en el 90% de los casos el paciente vivirá 6 meses después de denominarse como terminal. O perdón, después de ver la gravedad del asunto. C, hay presencia de una serie de síntomas intensos, duraderos y con una evolución inestable. Nos estamos refiriendo, doctores, al dolor, principalmente. Por eso que los pacientes antes se denominaban dolientes, porque era el dolor el motivo de la atención, ¿no? Y lo más importante, el cuarto criterio, es que la situación física de la persona genera un sufrimiento. Y el sufrimiento es, digamos, la palabra central del por qué existen cuidados paliativos. Y no solamente, cuando hablamos de sufrimiento, estamos hablando del impacto afectivo emocional que tiene la persona producto de la enfermedad. Y no solamente la persona, sino los familiares. En este cuadro de Pablo Picasso, ¿no? Bueno, es una pintura, esta es una foto pues, de la pintura, nos llama la atención las personas que están alrededor. ¿Qué roles tendrían? A ver, doctorita, a ver, ayúdenme. ¿Qué observa ahí en la imagen? En esta imagen de aquí. Ya, ahí voy a apagar la luz porque a veces con la luz apagada se ve. Para ver una característica del semblante de los pacientes. Ya, usted ve un paciente o una paciente. ¿Qué más ve, doctor? Puede ser un médico o El médico, ya, y hay un acompañante. Bien, gracias. Doctora, por favor. Yo lo veo como una madre de familia, al lado su esposo, su pareja, y al otro lado tal vez una persona que le ayuda con su hijo. Ok. Ya. ¿Alguien más quiere participar? Entonces vemos a profesionales y también podríamos ver a miembros de la familia alrededor. ¿Ya? Uno de los puntos que llama la atención, si ustedes están viendo las diapositivas en sus dispositivos, van a ver el color de la mano, ceniza, ¿no? Lo cual lo que quiere graficar es un paciente en una fase terminal. Bueno, lo que vemos aquí es un médico de cabecera, lo que antiguamente se llamaba el médico de cabecera, que era un médico que acompañaba a doctores. Por eso el término de acompañamiento es un término principal. Usted dice, pero ¿y ahora nos estamos preparando nosotros, ustedes, los médicos, se están preparando para acompañar? Si cada vez hay más pacientes y a veces la demanda es tan alta y la cantidad de médicos es poca, ¿no? Entonces hay que entender qué significa acompañar. Y por otro lado, podríamos ver a un personal paramédico que está atendiendo una necesidad emocional, que si esta fuera la niña, la hija
de la paciente enferma, la pregunta es ¿quién la va a cuidar? Que es una de las preocupaciones más notorias de los pacientes en fase terminal. ¿Quién va a cuidar a sus hijos? Incluso hay pacientes que también se preocupan mucho por el trabajo, por la parte económica de la familia. Entonces, doctores, lo que quiero dejar en claro es que la característica central de un paciente que le denominamos paciente terminal es el criterio de gravedad, es decir, una vida que se pone en peligro, que la enfermedad es irreversible y que no se detiene ante los tratamientos conocidos. Producto de esa situación hay un impacto emocional. Por eso está en el sílabo del curso el trabajo con pacientes terminales, porque el médico tiene que saber qué es lo que se hace en la parte afectiva emocional. Bien. Ahora ha llegado el momento de hacer algunas precisiones conceptuales, ¿no? Ustedes, doctores, ustedes médicos, van a trabajar con pacientes graves. Van a trabajar probablemente en algún momento, van a atender a un paciente terminal, ¿no? Pero también a un paciente crónico, incluso un paciente crónico que no tiene síntomas, como ustedes podrían sospechar en el caso de una hipertensión arterial, ¿no? Que hay pacientes incluso que son asintomáticos, pero son pacientes crónicos. ¿Por qué es importante que veamos la diferencia entre estos pacientes? Porque es lo primero que se tiene que informar a la persona que padece una enfermedad. Porque el primer criterio de los cuidados paliativos es la información que se le da al paciente. No se le puede esconder, no se le puede dar una falsa esperanza si es que la prescripción médica, los estudios, la investigación no lo dicen así, ¿no? Bien, comencemos. Cuando hablamos de un paciente grave, estamos hablando de un paciente que tiene una amenaza potencial de su vida. ¿Qué significa amenaza potencial? Que está próximo a morir, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos es un paciente grave, ¿no? Porque está en amenaza, digamos, está en peligro su vida. Y eso lo hace muchas veces un paciente terminal. O sea, un paciente grave, por lo general, es un paciente terminal. O mejor dicho, a la inversa, un paciente terminal es un paciente grave, pero no todo paciente grave es un paciente terminal. ¿Qué significa? Una persona que sufrió un traumatismo encefalocraniano y que producto de la evaluación médica va a una unidad de trauma shock, ustedes conocen ese término, es un paciente grave porque las condiciones en las cuales llegó amenaza su vida, pero no es un paciente terminal. No sé si entienden esa diferencia, ¿ya? Pero el concepto de gravedad es un concepto que hay que tener bien claro. Dijimos que un paciente terminal en el 90% de los casos va a vivir 6 meses. Entonces ahí hay una relación, pero también hay una diferencia. Cuando hablamos de pacientes incurables, estamos hablando de pacientes que pueden ser terminales en algún momento, pero no son pacientes graves per se. Por ejemplo, un paciente, como decía aquí, con una enfermedad de Alzheimer, es un paciente incurable, podríamos decir que es un paciente crónico, pero no es necesariamente terminal porque no cumple con el criterio de gravedad. ¿Por qué es importante entender estos conceptos de enfermo terminal, paciente grave y paciente incurable? Porque cuando se le entrega el diagnóstico a un paciente, es importante que él o ella sepan qué tipo de calificación tiene su enfermedad. Por ejemplo, ¿qué le decimos a los pacientes somatomorfos? Que fue la lección de la semana pasada. ¿Qué le debemos decir a un paciente hiperconsultante de médicos con diagnóstico negativo para enfermedad producto de varios exámenes? ¿Qué le debemos decir? ¿Qué le debemos informar? Primero, un paciente somatomorfo puede, digamos, ser, vamos a llamarle así, usuario de alguno de estos términos que estamos mencionando ahora. ¿Un paciente somatomorfo es un paciente terminal? No. ¿Es un paciente grave? No. ¿Es un paciente incurable? Porque no tiene diagnóstico médico.
pero sí tiene un diagnóstico psicológico, ¿no? Que es el paciente con TSS. ¿Qué significa TSS? Trastornos con síntomas somáticos. Antes se le llamaba paciente somatomorfo y también se le conoce como paciente psicosomático. ¿Ya? Bien, la palabra soma era la palabra central. Bien, entonces, ahora, cuando usted recibe a un paciente con hipertensión, usted recibe a un paciente y se lea con una serie de síntomas que finalmente termina con un diagnóstico de hipertensión, ¿cómo le entrega la información? ¿Cómo le presenta su diagnóstico? ¿No? Con el nombre de hipertensión arterial, si ese es el término que corresponde, e inmediatamente decirle qué tipo de enfermedad, qué características tiene esa enfermedad, ¿no? Un paciente con hipertensión arterial es un paciente incurable, es un paciente grave o es un paciente terminal. Incurable. Es un paciente incurable. Y que desde el punto de vista del impacto psicológico, a ver si ustedes en algún momento, no sé si están llevando medicina 1 o tienen familiares o han acompañado a un familiar, ¿qué suponen que piensa un paciente cuando le dice usted tiene hipertensión arterial? El impacto de 0, de 1 a 10, donde 1 es poco y 10 es mucho, ¿cuál sería? 8. 6, 8. Ya. Ahí está la duda. Pero si ahora les digo que el paciente recibe su diagnóstico producto de un chequeo médico, o sea, nunca fue al médico por síntomas, sino que más bien descubrió en el chequeo y no tiene síntomas, ¿cómo será el impacto emocional de 1 a 10? Ojo, no tiene síntomas, Sí. pero le dan el diagnóstico, Sí. ¿no? El impacto debe ser menor, Sí. ¿no? El impacto emocional es menor. ¿Qué? Hipertensión, pero si doctor no siento algo, no señor, mire, sus valores son estos de aquí. Entonces es importante que usted precise que la hipertensión es una enfermedad incurable y que existe un tratamiento conocido, pero que podría ser grave si la persona no cumple con el procedimiento adecuado. ¿Se entendió la diferencia, doctores? ¿Tienen alguna pregunta? Si hay alguna duda. Muy bien, seguimos. Ahora, cuando hablamos de pacientes incurables, generalmente estamos hablando de pacientes crónicos. Por ejemplo, cuando hablamos del TCA, esa terminología TCA, ¿se acuerdan qué significaba? Trastornos de conducta alimentaria. Trastorno de la conducta alimentaria, que son de 2 tipos, ¿no? ¿O son de 3? 3, correcto. ¿Cuáles son? La anorexia nerviosa, Bulimia. bulimia nerviosa, y el tercero, el trastorno por atracón. El trastorno de conducta alimentaria, si se podría llamar una enfermedad, ¿es una enfermedad incurable? ¿Es terminal y va a llevar a una persona a una condición terminal? Depende. Depende de la sintomatología que pueda acompañar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que decir que los pacientes con TCA son pacientes crónicos, porque como lo vimos en las estadísticas, la aparición de la preocupación por la comida es cada vez más temprana y en la bulimia cada vez más tarde, ¿no? Propia de la adolescencia y de la juventud. Principalmente, y creo que esta frase la voy a repetir siempre para que quede como un dato importante, que el paciente tiene esta preocupación por la comida porque está relacionada con el cambio corporal, ¿no? Entonces los cambios corporales se dan principalmente entre la adolescencia y la adultez temprana. Bien, entonces, ¿qué nos dice las nomenclaturas? Que así como hemos visto nosotros la diferencia entre una enfermedad orgánica versus una enfermedad funcional, ayúdenme a recordar esta diferencia para ver ahora la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica. ¿En qué se parecen las enfermedades orgánicas a las enfermedades funcionales?
Los síntomas. Muy bien, los dos tienen signos y síntomas, aunque las enfermedades funcionales más dan síntomas que signos, ¿verdad? Estos signos y síntomas, ¿en dónde los podemos ver? ¿Dónde se expresan? En el cuerpo, correcto, en el cuerpo de la persona. Hasta ahí son similares, por eso que el paciente con una enfermedad funcional como el síndrome de intestino irritable, como el tinnitus, como el dolor precordial atípico, según CIE-10, ¿no?, va al médico, pero tiene un problema funcional. Pero ¿cuál es la diferencia? Ya hemos visto la semejanza. La etiología, correcto. ¿Cuál es la etiología de las enfermedades orgánicas? Infecciosos. Virales, bacteriales, por contaminación, incluso en el caso del cáncer, ¿cómo se denominaría? Genético. Genéticos. ¿Sí? Y en el caso y la etiología de las enfermedades funcionales, ¿cuál sería? Ya. Inicialmente se le llamaba idiopático. ¿Qué significa idiopático? Bueno, ya aquí ya seguro algunos no ven, pero estoy escribiendo idiopático. ¿Ya? Sin causa orgánica conocida. Pero explicamos la semana pasada que hay dos mecanismos que lo explican. Primero, que el cuerpo esculpe al cerebro, ¿no?, a través del nervio vago, brindándole información sobre los cambios físicos, viscerales, ¿no? Y en segundo lugar, que los síntomas siempre cumplen una función dentro de la vida personal y familiar. Entonces, ya no le llamamos enfermedad idiopática, sino son enfermedades funcionales, ¿no? Bien, si ustedes han entendido, como veo que está bien, ¿no? Por ejemplo, el paciente con trastorno de síntomas somáticos es un paciente que tiende a tener enfermedades funcionales, ¿no? El DSM-5 nos dice 5 más síntomas de por lo menos 2 grupos, ¿no? Problemas urogenitales, problemas cutáneos, problemas cardiovasculares y problemas de tipo dermatológico. Bien. Vamos a ver, doctores, esta segunda clasificación de enfermedades que nos va a ayudar a entender por qué mueren las personas. Primero tenemos las enfermedades agudas, que son enfermedades transmisibles, son enfermedades infecciosas, que ya tienen digamos, un conocimiento, ya se sabe, ya hay guías, entiendo los médicos lo tienen bastante claro, y por lo tanto hay procedimientos de intervención. Pero hay un grupo de enfermedades que tienden a acompañar a la persona durante mucho tiempo y que hace que esas personas generalmente tengan envejecimientos de tipo patológico. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo un envejecimiento es patológico? Fue pregunta de examen parcial. ¿Cuál es la característica principal del envejecimiento patológico? La presencia de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Ya? Entonces, las enfermedades crónicas no son transmisibles, por lo tanto, son multicausales, pero lo más importante es que estas enfermedades también se le ha llamado enfermedades biográficas porque son propias del estilo de vida. Entonces, les daba algunos ejemplos de un paciente que se enferma en sus vacaciones. O sea, cuando está trabajando, está clínicamente sano, pero cuando está estresado, ya saben, hay dos tipos de estrés, sobre todo el estrés patológico es el diestrés. ¿Qué piensa a nivel cognitivo? ¿No? ¿Cómo se soluciona el problema? Imagina estando en la playa, ¿no? Está disfrutando ahí del sol, de la brisa. ¿Y qué sucede cuando está en la playa de vacaciones? Está pensando en el trabajo. Entonces, el problema de cómo enfrentan el estrés es un problema de tipo cognitivo. No sabemos descansar. Nos sentimos mal. No sé, siempre les decía, repito ya que está terminando el curso, ¿qué solíamos hacer? Buena pregunta para los que hemos estudiado y ustedes qué suelen hacer. Cuando llega diciembre, terminaron sus exámenes finales, se enteran que ya se cerraron las actas, ya no hay nada más que hacer, y el curso que
que pretende llevar no se abre en el verano, sino comienza en marzo. Entre la Navidad y el Año Nuevo, ¿cómo pasa su vida un alumno que estudió 9 meses, pero que durmió poco, comió poco, y que ahora ya comienza a comer mejor, duerme, pero aparecen las ideas, ¿no? A veces aparecen más bien, en vez de ideas aparecen síntomas. Entonces, el problema de las enfermedades crónicas es que no sabemos qué hacer con el problema, y eso nos lleva a buscar la solución en actividades que son inmediatas y placenteras. El comer, por ejemplo, ¿no? Si ustedes, no sé si tienen el hábito, que eso forma parte del estilo de vida, de comer, de venir sin desayuno a la universidad, ¿no? Almuerzan poco y en la noche se castigan, ¿no? ¿Qué podría generar ese estilo de vida? Algunos médicos me dicen que en el futuro podría generar un síndrome metabólico y luego activar una enfermedad crónica no transmisible. Entonces, doctores, lo que quiero decirles aquí es que cuando vemos enfermedades incurables, tenemos que ver el factor psicológico. Por eso se llama psicología aplicada a la medicina, porque tendríamos que decirle al paciente crónico que hay, según la OMS, 3 acciones que hay que seguir. La farmacoterapia, en el caso del paciente hipertenso, ¿no? En segundo lugar, el control de la dieta, y en tercer lugar, el manejo del estrés. ¿No? Entonces, nos vamos del curso. Ya saben ustedes que cuando a un paciente el médico le dice tiene estrés, ¿qué palabra clave aparece? ¿Se acuerdan del capítulo de trauma y estrés? ¿Trauma qué significa? Buenas noches. ¿Trauma qué significa? Herida. ¿Ya? ¿Y qué es el estrés? Nunca se van a olvidar que el estrés es el rey. ¿Qué significa rey? Respuesta emocional intensa. Respuesta emocionalmente intensa. ¿Y y cómo se muestran las emociones? ¿De qué manera se muestran las emociones en el cuerpo? Son respuestas fisiológicas. ¿Y cuáles son las respuestas fisiológicas cuando hay miedo a tener una enfermedad? Sistema nervioso simpático o parasimpático. Simpático. Activantes. Sí. El miedo te activa, te prepara. Ejemplo de respuesta fisiológica: taquicardia, sudoración, calambres, disney, etc. Entonces, cuando una persona está estresada, tiene esas respuestas fisiológicas, y por eso el paciente va al médico. Y si esas respuestas son permanentes, el problema no está en un virus y una bacteria, el problema está en su estilo de vida, en la manera como maneja el rey, cómo maneja la respuesta emocionalmente intensa. Vamos llegando a la mitad ya de la clase para ver la clasificación de las enfermedades crónicas. ¿Ya? En las enfermedades crónicas vamos a observar que hay de 3 tipos, de 4 tipos. Aquí voy a pedir el apoyo de sus compañeros. ¿Ya? A ver, aquí vamos. A ver, el doctor Mas, que siempre participa. Ayúdanos a leer la fila del subgrupo 1. Subgrupo 1. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, cáncer, accidentes y violencias. Son las responsables de las primeras causas de muerte. Entonces, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, el cáncer y, con asterisco, doctores, los accidentes y violencias. ¿Por qué está con asterisco? Porque no son parte de este grupo, pero sí son las principales causas de muerte en las personas. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de un problema cerebrovascular, generalmente, si se trata de una hipertensión arterial, ¿cuál dijimos que era la causa de esos trastornos? El estilo de vida. ¿No? Mantengamos esa idea. Vamos a ver al subgrupo 2. A ver, doctora Estela. Segunda fila. Subgrupo 2. Enfermedad bronquial obstructiva crónica, cirrosis hepática. Patologías específicas responsables de un número importante de muertes. Correcto. Enfermedad bronquial obstructiva crónica.
a ver, ayúdenme, porque el curso se llama Psicología aplicada a la medicina. Estas iniciales, ¿qué significan dentro de los problemas respiratorios? Síndrome obstructivo bronquial. Síndrome obstructivo bronquial. Ya. ¿Es lo mismo que el asma? No, no necesariamente. A ver, ¿alguno de ustedes me podría explicar? Es parte del curso que ustedes practiquen. No obstructivo, Pero síndrome no se lo bronquial. O sea, sí, el asma es A parte ver, de... voluntario. Bien, esa acción es importante cuando ustedes estudian, porque recuerden que ustedes se han matriculado en un curso de psicología aplicada a la medicina, no es un curso de psicología. Es decir, las personas que trabajamos con pacientes siempre estamos al costado del médico. El médico ve la parte fisiológica y cuando ya el médico sospecha que es una enfermedad funcional, ya intervenimos a nivel de la psicoterapia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? A ver, doctor, si me puede ayudar. Sí, que siempre participa. La verdad es que no tengo muy bien definida la... Pero el asma viene a ser una inflamación. Es una inflamación con hiperreactividad bronquial y es un síndrome obstructivo bronquial. ¿Y el asma tendrá un componente emocional? Sí. Ah, es cierto. Porque todas las respuestas inflamatorias suelen tener un componente psicótico, ¿no? Esto lo vimos en uno de los papers. Vamos a ver, muchas gracias, doctor. Si no quedaron con la respuesta, porque personalmente yo no podría decir si está bien o está mal, simplemente estoy escuchando cómo razonan ustedes, se llevan esa tarea para la casa. Vamos a ver su grupo 3. A ver, sí, doctor. Cuando hablamos de un síndrome obstructivo bronquial, es la disminución del calibre bronquial, sea por una respuesta alérgica, algo que hayamos comido, algo que se da en ese momento. Es un conjunto de signos o síntomas. El asma ya viene a ser una enfermedad que está caracterizada por la remodelación de la vía aérea. Ya la vía aérea cambió, aumentó su calibre, disminuyó. Es un proceso crónico. Lo que te ocurre en ese momento es el síndrome obstructivo bronquial, que puede después desarrollarse como asma o quedarse solamente en esa oportunidad, por ejemplo. Ya, doctor, excelente. Bien, continuamos. Vamos con el subgrupo 3. Sí, doctor, ¿no? Por favor. Que sí, no. Asma es igual a síndrome bronquial. Sí, pero Sí, correcto. A ver, voy a repetir la pregunta que hace su compañera. Cuando hablábamos nosotros del concepto de estrés y trauma, veíamos que en la lectura los pacientes que suelen tener esta activación fisiológica permanente, ¿no? Pacientes que agudizan los síntomas, la respuesta inflamatoria es una respuesta del organismo frente a una situación, frente a la percepción de un evento agresor. Cuando ese evento agresor no es externo, sino es interno, como por ejemplo una preocupación, ¿se acuerdan el término? ¿No? Que los pacientes con síndrome ansioso tienen un miedo orientado hacia el futuro, ¿no? ¿Y qué pasa así? O sea, son pacientes que viven siempre preocupados. ¿Por qué hago esta entonación? Porque el paciente no se está ocupando del problema, sino se está anticipando al problema, que es imaginario, ¿no? Solamente el 4% de las cosas que tememos, doctores, se cumplen. Solamente el 4%. ¿Ya? El 96% de nuestros miedos no se cumplen. Y eso hay que decírselo a los pacientes. Es una investigación de la Universidad de Michigan. Entonces, cuando el paciente tiene como evento agresor una idea, una preocupación, lo mejor que le podríamos decir al paciente es que intente resolverlo. O sea, en vez de estar preocupado, mejor que se ocupe del problema. Entonces, la respuesta inflamatoria en los pacientes con enfermedades funcionales obedecen a un síndrome ansioso. Eso es lo que estaba mencionando. Ya, no sé si respondí a su pregunta. Muy bien. Vamos al subgrupo 3. Doctora Mellado, ¿me presenta? Por favor. Subgrupo 3. Obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial. Condiciones que a su vez son factores de riesgo para su grupo 1.
Correcto, muy bien. Entonces, una persona con obesidad es una persona que predispone a tener una enfermedad, digamos, del subgrupo 1. Y vamos a ver que el subgrupo 4 dice enfermedades mentales. ¿Ya? Osteoporosis, enfermedad musculoesquelética, ¿no? Causantes de morbilidad, incapacidad e invalidez. El término incapacidad o discapacidad sería ahí, me corrijo, creo que el mejor término sería una discapacidad. Miren el impacto que generan los trastornos mentales, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de enfermedades crónicas, deben ustedes atender a un grupo de trastornos neuropsiquiátricos que va a impactar en discapacidad, pero sobre todo en problemas de enfermedades funcionales y de mucho gasto al Estado, ¿no? Que son pacientes hiperconsultados. Bien, voy terminando, ya estoy llegando a la parte final del curso, porque se acuerdan, en la primera parte dijimos que íbamos a hablar de la persona que tiene una enfermedad. Entonces, cuando la enfermedad ya está avanzada, nos queda trabajar con la persona, ¿ya? Allí vamos a ver que los desórdenes patológicos, psicopatológicos que vemos en los pacientes que tienen enfermedades, no solamente enfermedades terminales, doctores, sino en todo tipo de enfermedad, son los siguientes. Por ejemplo, vamos a ver que los pacientes principalmente terminales son pacientes que van a desarrollar trastornos afectivos, como el síndrome ansioso, pero también el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ya? El síndrome ansioso, y después de la depresión, acá estamos hablando de una depresión clínica. ¿Ya? La depresión clínica es una depresión reactiva, no es el síndrome depresivo como lo conocemos nosotros. Bien, cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, estamos hablando principalmente del trastorno de ansiedad generalizada, porque el paciente está tensionado motrizmente, hay una serie de respuestas vegetativas y sobre todo aparece lo que nosotros le llamamos la aprensión anticipada, ¿no? Que es el miedo al morir, que generalmente el paciente desconoce. Los trastornos obsesivos compulsivos también lo podemos encontrar en los pacientes terminales, porque recuerden que es una obsesión. Una idea. La obsesión puede ser de tres tipos. Una idea, las tres sí. Una idea, una imagen o un impulso, ¿no? Y a nivel de salud mental estudiantil, les decía que antes que buscar un programa, un entrenamiento para evitar el mal uso del tiempo, que ustedes lo conocen como la procrastinación, bien, hay que descartar un trastorno obsesivo, porque esa imagen, ese impulso es lo que retrasa la actividad de la persona, ¿ya? Bien, ¿cuándo una obsesión se convierte en una compulsión? Correcto, cuando la intensidad de esa idea genera angustia, y para disminuir la angustia, la persona acude a actos permanentes, estereotipados, con el fin de disminuir la idea, la imagen o el impulso, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos de TOC más frecuentes? TOC de salud, TOC de control y TOC de orden. Perfecto. ¿Vieron? Creo que lo mencioné aquí, el hallazgo de una paciente en Lambayeque que la operaron, le encontraron en los intestinos un tumor lleno de cabello, creo que lo discutimos aquí. Sí. ¿No? ¿Qué hacía el cabello en el intestino de una paciente? Pues lo comía, ¿no? Es decir, y no solamente una vez, supongo que han sido varias veces, es decir, estamos hablando de una compulsión, ¿no? La tricotilomanía, o en este caso la tricotilofagia sería, responde a un trastorno obsesivo compulsivo, que ya tiene incluso dentro de las guías su norma de tratamiento. Bueno, entonces, los pacientes terminales, es decir, los pacientes que ven amenazada su vida, un lazo de vida de 6 meses en el 90% de los casos, desarrollan trastornos psicológicos, por lo tanto hay que atenderlos.
En segundo lugar, el 25% de los pacientes con enfermedades terminales o avanzadas tienen una depresión clínica, ¿ya? Y pongo acá entre paréntesis, producto de la progresión de la enfermedad. Vamos a ver más adelante que la doctora Elizabeth Kubler-Ross habló de los 5 pasos del duelo, ¿no? Del duelo, que es en realidad el sufrimiento de la despedida, que no solamente lo tienen los familiares, sino lo tiene el mismo paciente. La tercera característica psicológica son los síntomas de desesperanza, doctores, ¿ya? Y ustedes han visto este término en qué síndrome. Una persona que dice ya todo está perdido. Depresivo. Excelente, un síndrome depresivo. Principalmente en el trastorno depresivo mayor o en el trastorno persistente del ánimo de tipo distimia. Mayor. En la distimia principalmente, ¿ya? Bien. Y estas actitudes de pesimismo están relacionadas con la muerte, o sea, con la vida y la muerte, ¿no? Yo les decía que desde el punto de vista objetivo, la muerte no existe. Lo que ha hecho la mente es imaginar el fin de la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer con las personas que tienen depresión clínica y que luego tienen actitud de pesimismo, que finalmente, doctores, termina en conducta, porque el pesimismo es la interacción de un proceso cognitivo con un proceso afectivo? O sea, pienso que ya no hay nada más que hacer, y eso debilita la energía y por lo tanto el paciente ya no quiere colaborar en su tratamiento, ya se abandona. Entonces, la desesperanza es un término filosófico aparentemente, pero tiene mucho de biología, porque explica cómo una forma de ver la vida disminuye la energía necesaria para seguir colaborando en su tratamiento. Y por otro lado, ¿no?, todos los pacientes crónicos o pacientes terminales sufren lo que llamamos nosotros la pérdida de la estabilidad y la seguridad. Es decir, por ejemplo, pierden su rol dentro de la familia. Recuerden, un aspecto, estamos recordando algunos puntos del curso, que lo más difícil para un paciente adulto mayor, entre todas las estadísticas de qué es lo que les preocupa, es quedarse sin dinero. Porque han asociado dinero con poder. Y al perder dinero y no tener poder, lo sume en una frecuente inestabilidad. Inestabilidad significa lo que ustedes le llaman moverse el piso, ¿no?, de no saber qué va a suceder. Entonces, los pacientes terminales tienen las preguntas: ¿y ahora quién va a ver a mis hijos? ¿No? ¿Quién los va a ayudar a terminar el colegio, a terminar la universidad? ¿No? He visto casos, doctores, lo voy a mencionar, lo voy a repetir más adelante, que el paciente en una fase de negociación le decía al médico: ¿puede usted ayudarme a llegar al matrimonio de mi hija? Es uno de los pedidos más fuertes que yo recuerdo haber observado, porque la angustia de este señor era cumplir con el ideal que él tenía de entregar, digamos, presentar a su hija, digamos, ante otra familia para que sea feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo este tema de la pérdida de estabilidad, del miedo, del pesimismo, tiene que ser atendida cuando ya no hay nada más que hacer con la enfermedad? Tenemos que preocuparnos por la persona. Bien, vamos terminando. En este paper yo les estoy dejando estoy rescatando una idea importante, ¿no? En este paper habla de cuáles son las características del cuidado paliativo, y en el cuidado paliativo, doctores, que es el tratamiento de la persona cuya enfermedad ya está, digamos, avanzada, es confrontarse con él mismo. Y lo que dice es lo siguiente: las razones fundamentales por las que los enfermos terminales piden que se les ayude a acelerar la muerte son el miedo, proceso afectivo emocional, ¿ya? ¿Pero a qué le tiene miedo? La muerte. ¿Ya? ¿Y qué sabe de la muerte si nunca la ha vivido? Miren, el tema del sufrimiento, yo lo voy a dejar un poquito aquí para generar siempre un poco de discusión. Me
acuerdo que el doctor Rosenberg, no sé si sigue siendo el rector de nuestra universidad, el doctor Manuel Rosenberg, era decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y nos pidió a todos los que estábamos en la Jefatura de Bienestar Estudiantil que conversáramos con los ingresantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia, porque de 10 estudiantes que habían ingresado a la carrera, 9 querían ser veterinarios y solamente 1 quería ser zootecnista. Es decir, querían trabajar con animales menores y solamente 1 con animales mayores. Bueno, aparte que el doctor era zootecnista, ¿no? Entonces él quería que más o menos pudiéramos descubrir y orientar a los chicos, pues, para que se balancee, porque también el plan de inversión estaba orientado también a zootecnia, pero si no va a haber mucho uso. Entonces ingresé al salón y les dije, levante la mano, imagínense, todos ustedes son ingresantes de un grupo, ¿quiénes se imaginan, quiénes se proyectan teniendo una clínica veterinaria atendiendo animales menores? Es verdad que casi todos, por ahí uno, ¿no? Entonces estaba cumpliendo lo que el doctor me decía. Y yo les pregunté, ¿por qué quieren trabajar con los animales menores? Y la mayoría me dijo, para disminuir el sufrimiento. Y yo le dije, ¿el sufrimiento de quién? Del papá, o sea, del dueño, yo le llamo papá, ¿no? O de la mascota. No, me dijo de la mascota. Entonces le dije, ¿ustedes creen que los animales sufren? Sí, me dijo. Ya, bueno, y le demostré esto de acá. El sufrimiento es la reflexión del dolor. ¿Ya? Entonces, cuando un señor es atropellado por un carro, el señor siente dolor y luego, por un tratamiento de analgesia, etc., se hace la pregunta, ¿por qué me pasó a mí? ¿Ya? ¿Por qué no pasé por el puente Super? Cuando una mascota, un perrito, yo soy malo, pero esa es la idea, es atropellado por un carro, por un vehículo, también tiene dolor, ¿se preguntará por qué me pasó? ¿Y por qué no se puede preguntar? Porque no tiene la estructura cortical que hace posible la reflexión de lo que nos ha pasado. Por lo tanto, los animales no sufren, doctor. Tienen dolor, pero no es la reflexión sobre el dolor. De ahí viene, o sea, salvando las distancias, porque mi hipótesis es que los estudiantes más inteligentes son los que más sufren y los que probablemente tienen más enfermedades psicosomáticas. ¿Por qué? Porque reflexionan de todo, se dan cuenta de los detalles, que otra persona no se da cuenta. Salvando lo obsesivo, obviamente, o sea, salvando esa distancia. Las personas que son más agudas cognitivamente son personas que a veces se autocalifican como lentos porque se quedan en los detalles. Les llama la atención los detalles, ¿no? Y se quedan ahí y no avanzan, ¿no? Obviamente, ustedes supondrán que después de esa invitación ya no me invitaron otra vez a hablar con los alumnos de veterinaria. Pero lo que hay es la creencia de algo que desconocemos. Entonces el paper termina diciendo que los pacientes con pacientes terminales sufren un desgaste emocional por tenerle miedo a algo que desconocen y sobre todo tienen el deseo de controlar la muerte. Es decir, piden morir. ¿Pero por qué, doctores? Porque hay mucho miedo. Por lo tanto, ¿qué debemos trabajar nosotros? El miedo a morir. Los cuidados paliativos, pregunta de examen, tienen 4 características. Recuerden que el cuidado paliativo es un tratamiento orientado para acompañar a la persona que ya ha sido, cuya enfermedad es progresiva, es avanzada y ya no se puede detener. Primero, como ustedes saben, es el tratamiento de la analgesia, la ausencia de dolor. En segundo lugar, colaborar para que maneje mejor los síntomas, ¿no? Ahí acuden médicos, incluso odontólogos, otros profesionales que ayudan a que la señora entienda cómo manejar sus síntomas. Pero luego hay que atender las necesidades emocionales y ayudar a que el paciente comprenda, doctores, que lo que viene es inevitable.
Ese es el tratamiento que se hace en psiconcología, ¿no? Comprender que lo que viene es inevitable. Cuando un paciente terminal comprende que lo que viene es inevitable, disminuye su sufrimiento. ¿Por qué? Porque el cuidado paliativo no solamente es cuidar y acompañar, sino también es informar. ¿Se acuerdan cómo ayudábamos al paciente ansioso a disminuir su compromiso fisiológico? Diciéndole, tranqui, no te preocupes. ¿Qué generaba esas afirmaciones? Más ansiedad. Más ansiedad. ¿Por qué? Porque no tiene información. O sea, el miedo se combate con información, doctores. Pero ¿qué sucede cuando esa información no es comprendida? El profesional puede decir, no, pero yo le dije. Sí, pero no entendió. Entonces, este es lo que dijimos en un taller que hicimos sobre cómo comunicar una mala noticia, ¿no? Un taller bien bonito, salió bien interesante. Es que el médico, porque esto fue dedicado a los médicos, sepan identificar cuando el paciente comprendió la información. No solamente basta con decir la información. Y para las personas que están enamorados o tienen relaciones de pareja, de lo único que podemos estar seguros es de lo que decimos, no que el otro entendió. Ya, llévense esa información. De lo único que podemos estar seguros es de lo que nosotros decimos. No podemos estar seguros de lo que el otro comprendió. Así que hay que asegurarse con informar bien. Y en cuarto lugar, el cuidado de enfermería, ¿no? que el paciente debe recibir para llevarlo, trasladarlo a diferentes lugares. Entonces, este dibujito, ¿qué significa? ¿Qué palabra clave representa esta imagen? ¿Qué son estos? ¿Se han visto la película Intensamente 2? Son las emociones. ¿No? El miedo se combate con información. Es decir, el paciente debe saber, debe comprender que lo que viene es inevitable. ¿Sí, doctor Mario? Sí, me gustaría mencionar algo que encontré en el libro que me dio, que es sobre el manejo de información. Que habla tanto del manejo de información con niños, con adolescentes, con adultos. Y, por ejemplo, en el caso de niños, te dice que hay veces que es difícil para un médico, para una persona de la salud, explicarle a un niño su condición y que éste entienda, y que se pueden recurrir a ciertas herramientas como algunos juegos, o en pacientes ya adolescentes o adultos en los cuales ya tienen un mayor manejo de información y acceso a lo que son las redes, al internet. Uno, comunicarle que no todas las fuentes son confiables respecto a la información que pueda haber en línea, sino que hay algunas de las cuales sí se puede guiar, otras de las que no, pero es importante tener en cuenta que no toda la información que puede encontrar respecto a la enfermedad que este paciente presenta va a ser específica o destinada para su caso, sino que también es importante hacer conversar con el doctor sobre su caso específico. Sí. Sobre todo, doctor, mire, su compañero tiene un texto que dentro de un momento lo va a leer, y efectivamente cuando damos información, el profesional médico puede administrar la información que le va a dar, de tal manera que él o ella sea el profesional que le va a dar la información que la familia debe compartir, ¿no? Muy importante, es decir, adecuar la información al nivel cognitivo y cultural que tiene la persona. Terminamos la clase estamos hablando del paciente crónico, ¿no? Este es un resultado, doctores, que cambió la forma de ver el tratamiento de los pacientes terminales. Un grupo de pacientes con diagnóstico de cáncer recibieron quimioterapia incluso en el último mes antes de fallecer, y morían en los hospitales. Pero luego se hizo un trabajo de cuidados paliativos con personas que tenían el mismo diagnóstico. En este caso era un cáncer, por acá mencionan, hematológico, ¿no? Una neoplasia oncohematológica.
esos pacientes recibieron cuidados paliativos, ¿ya? Y prolongaron, doctores, su vida 2 meses más que las personas que solamente habían recibido quimioterapia. Y morían en su casa, con sus familiares. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? No estaba la diferencia en que con o sin quimioterapia, sino la diferencia estaba en que se atendía a la persona, no a la enfermedad. Y atender a la persona significa entender sus procesos cognitivos y sus procesos afectivos emocionales. Eso es lo que dice este tema. Bueno, finalmente, ¿qué hacemos con los pacientes crónicos y con los pacientes terminales? Lo que está en negrita es atender los problemas emocionales y trabajar los pensamientos, ¿no? Con el paciente con enfermedad terminal incluso se trabaja, se organiza su funeral cognitivamente, porque ya conoce el fin de la enfermedad, que no es la muerte, es simplemente el fin de la enfermedad. Entonces, hay tratamientos psicológicos tanto para pacientes crónicos como para pacientes terminales. Y bueno, y esta es la última diapositiva, todos los pacientes terminales pasan por un duelo. El duelo es una reorganización reorganización es una nueva forma de ver la vida a partir de un diagnóstico. En el caso de Anne, que fue la paciente que vimos al inicio, 23 años, ella ¿qué decide? Decide hacer una lista de cosas que le gustaría hacer antes de morir. Bueno, esa es una actitud frente al duelo. El duelo también, doctores, desde el punto de vista, muchas veces se piensa que el duelo viene después de la muerte, ¿no? Pero el duelo es parte de la despedida, parte de las últimas etapas. En el caso del duelo, ¿no? Es más o menos así, ¿no? Si ustedes tienen un librero en casa y hay un temblor, vamos a llamar un terremoto, ustedes salen, se cae el librero, se caen los libros, y cuando usted regresa, primero quiere que el librero siga cumpliendo su misma finalidad, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer con los libros? Va a intentar colocarlo en el mismo orden que lo dejó, pero se va a dar cuenta que el nuevo orden nunca va a ser igual al primer orden. Ya, así es el duelo, doctor. Es decir, va a haber un problema y ustedes van a tener que levantarse tarde o temprano y van a tener que ver la vida de una manera distinta, porque la vida ya no va a ser la misma, pero tiene que cumplir la misma función. En este caso, Elizabeth Kubler-Ross identificó 5 momentos en el duelo de un paciente terminal. Primero, la negación. La negación es un mecanismo de defensa primario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de por qué hay unos pacientes que desarrollan trastorno de estrés agudo y otros pacientes desarrollan trastorno de estrés postraumático? Parte de la respuesta está en los mecanismos de defensa que utiliza. Y el mecanismo de defensa más primario es la negación. O sea, no me puede estar pasando, debe haber un error en el diagnóstico. El segundo momento es la ira. Es decir, cuando la persona se va convenciendo que su diagnóstico ha sido validado por 2 o más médicos, viene la ira. La ira significa la rabia, la cólera, de que ¿por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Ya? ¿Y cuándo termina esa fase? Cuando la persona comienza a hacerse cargo. Y miren, esta palabra hacerse cargo es la palabra clave que debemos buscar en todo paciente. Hacerse cargo significa decir, nadie mejor que yo para avanzar en mi tratamiento. ¿No? Si por ejemplo ustedes llegan a la casa y no tienen que comer, y usted es un adulto, usted tiene que hacerse cargo de lo que está sucediendo. Si usted no entregó un trabajo, por muchas razones, los profesores sabemos, no que usted no quiso, sino no pudo. Por diversas circunstancias no pudo. Obviamente que hay que colocar una calificación, pero sabemos que usted no es que no quiso, no pudo. ¿Ya? Pero usted tiene que hacerse cargo. Cuando un estudiante, no lo tomen como indirecta, pero cuando el estudiante llega frecuentemente tarde y le dice, profesor, ¿qué va a hacer usted? Porque
usted me pone en asistencia, me llego tarde. Yo le digo, muy bien, ayúdeme, ¿qué puede hacer por usted? O sea, le estoy devolviendo el problema, la incertidumbre, porque la persona tiene que hacerse cargo de su dificultad. Igual en los pacientes con ira comienzan a hacerse cargo de la situación. ¿Qué significa? Comienzan a aceptar el tratamiento que les indica el médico. Producto de ese hacerse cargo, viene este pedido que según Elizabeth Kubler-Ross se da en la mayoría de los pacientes terminales, que es el de deseo de una muerte menos dolorosa, que es una muerte digna. Antes se le llamaban dolientes a los pacientes, o sea, es morir sin dolor y pedirle al médico prolongar la vida lo más que pueda, porque los pacientes a veces tienen algunos compromisos que cumplir. Inevitablemente, esto genera un desgaste, que es la depresión clínica, y finalmente, según Elizabeth Kubler-Ross, viene la etapa de la aceptación, en el cual el paciente contempla con relativa tranquilidad el fin de la vida, porque no es la muerte, doctor. O sea, la muerte es una imaginación mental, ese es el miedo a perder la vida, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es que el paciente organice su funeral. Por ejemplo, el paciente elige si va a tener, si quiere que la tapa del féretro, o sea, del cajón, esté abierta o esté cerrada. Si está cerrada, elige de su álbum de fotos cuál es la foto que quieren que se vea ese día. También organizan su epitafio. Epitafio, ¿saben qué es? La cara de la lápida, como la carátula, ¿no? Incluso dos hermanos, miren, un hermano terminal estaba con su hermano y bromeaban, eran mellizos, y le decía, ya sé lo que quieres que diga, ¿no? Su hermano se llamaba Walter, el paciente, ¿no? Aquí sigue descansando Walter, ¿no? Porque siempre había sido flojo, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios se realizan cuando el paciente ya aceptó, y ese aceptó al final de la vida, y ese es el tratamiento de cuidados paliativos, ¿ya? Bien, para terminar la clase, apliquemos lo aprendido. El caso de Ana Estrada, seguro que es un caso que ustedes conocen por los medios de comunicación. Ana Estrada fue una colega amiga, una psicóloga, que tuvo el diagnóstico de polimiositis, que es una enfermedad degenerativa que generaba problemas musculares y la persona ya no podía incluso deglutir, y esto le ocasionaba sufrimiento, y ya la enfermedad ya había avanzado y ahora teníamos que dedicarnos a la persona. Vamos a ver cuál fue la posición del colegio médico frente a esta decisión del Poder Judicial de autorizar la eutanasia. ¿Habrá una diferencia entre la eutanasia y la ortotanasia? Un ratito, doctor. Colegio Médico del Perú, y es por eso que le damos la bienvenida al vicedecano del colegio, el doctor Alfredo Celis. Bienvenido a Muchísimas gracias por invitarme a su programa para hablar de un tema tan interesante como es el caso de la señorita Ana Estrada. Y es justamente importante saber cuál es la posición, como indicábamos, del colegio médico ante este fallo judicial que ya faculta para que pueda realizarse un protocolo, incluso en este caso en especial para que se pueda realizar la eutanasia. Ana Estrada. El colegio médico dejó sentada su posición a inicios del 2020, cuando a requerimiento de la Defensoría del Pueblo se pidió opinión en el sentido de si el colegio médico apoyaba la petición de Ana Estrada en su derecho a una muerte digna. Yo creo que nadie se puede oponer a este derecho a tener una muerte digna. Y el colegio contestó en ese sentido, diciendo que apoyaba el pedido de Ana Estrada en su derecho a una muerte digna, pero no bajo el concepto de eutanasia,
sino de otro concepto que es ortotanasia. Y aquí deberíamos precisar lo siguiente: ¿qué cosa es muerte digna? Muerte digna es aquella que se produce con los cuidados y alivios médicos o no médicos necesarios y con los consuelos humanos posibles. Esto significa que es ayudar, acompañar, atender a la persona en este proceso biológico natural de la muerte. ¿Pero qué es eutanasia? Eutanasia es provocar la muerte de una persona o de una persona con una enfermedad incurable a su solicitud expresa y consciente para aliviar su sufrimiento por la enfermedad que padece. Entonces es totalmente diferente al concepto de muerte digna, porque muerte digna tú acompañas, alivias, ayudas, le das los cuidados necesarios. En el caso de eutanasia tú terminas con la vida de la persona. Pero ¿qué va a pasar entonces, ya que el Poder Judicial ha ordenado tanto el MINSA como el Salud a los médicos hacer ese protocolo? Nosotros no estamos contrarios a lo que ha dicho el juez, ¿no es cierto? Tenemos que aceptar el mandato judicial. Pero para redondear el contexto, permíteme definir lo que el Colegio Médico planteó en su momento, que es apoyo a este pedido, pero bajo el concepto de ortotanasia. Exacto. ¿Qué cosa es ortotanasia? Ortotanasia, por definición, es la muerte que se produce en el momento biológico natural de la persona, sin acelerar ni retardar el proceso de morir, con los cuidados médicos necesarios para que este momento se produzca sin dolor y en paz. Entonces, doctores, la pregunta es, ¿por qué algunos pacientes piden acelerar la muerte? Por el desconocimiento. Por eso que el tema de informar al paciente sobre lo inevitable va a disminuir la angustia, ¿no? Y lo que dice, bueno, el doctor representante del Colegio Médico, es que la ortotanasia significa acompañar durante todo este proceso hasta el fin biológico, no interrumpirlo. Entonces, ¿por qué traigo este video? Para que vean que la angustia del paciente es lo que genera digamos, un estado de angustia, un estado de compromiso emocional para el paciente y para su familia. Por eso que la conducta de pedir que se interrumpa la vida no es, digamos, la que el colegio médico considera en este caso, porque hay que acompañar al fin natural de la vida. ¿Ya? Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, doctores, sobre lo que hemos trabajado el día de hoy, antes de hacer las conclusiones. Si tienen alguna duda. Bien, entonces terminamos la clase haciendo las conclusiones, o sea, las palabras clave del día de hoy. En primer lugar, debemos entender qué es lo que significa, cuál es la característica de un paciente terminal, ¿no? Un paciente terminal es un paciente que tiene un diagnóstico donde la enfermedad es progresiva, irreversible. En segundo lugar, que se aplicaron todos los tratamientos convencionales y prescritos sin resultados positivos. Luego, que en el 90% de los casos, la esperanza de sobrevida del paciente será de 6 meses. Y en cuarto lugar, que esta condición genera un sufrimiento, un compromiso emocional, no solamente para el paciente, sino para la familia. En segundo lugar, es diferente un paciente crónico o incurable, un paciente grave y un paciente terminal, ¿no? Los pacientes terminales son pacientes graves, pero no todo paciente grave es un paciente terminal. Un paciente incurable puede ser un paciente grave, pero existe tratamiento para disminuir este riesgo para la vida. Todos los pacientes terminales generan un miedo y una depresión clínica
producto del desconocimiento de lo que va a venir. Por lo tanto, toda la ayuda del cuidado paliativo es para acompañar a la persona en el cual la enfermedad ya está avanzada y solamente nos queda atender el dolor, pero también el sufrimiento, que es producto de una interpretación, vamos a llamar así, errónea digamos, condicionada del miedo a morir, porque la muerte es el final de la vida, la muerte no la conocemos, por lo tanto es una entidad mental, ¿no? Y en todos los tratamientos, y con esto termino el repaso, es que hay planes de tratamiento para las enfermedades crónicas, o sea, para los pacientes incurables, y para los pacientes terminales. En todos ellos hay que seguir el protocolo de Elizabeth Kubler-Ross, de saber que el paciente primero niega el diagnóstico, luego viene la ira, ¿no? Luego viene la negociación, la depresión clínica, no el síndrome depresivo, y finalmente la aceptación del fin de la vida, que otros llaman enfermedad, nosotros llamamos simplemente el fin de la vida. No sé si hay alguna pregunta. Bien, doctores, entonces 5 minutos para, digamos, un pequeño descanso y nos vamos a los casos.